Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha marcado con su sello el Padre Dios. Queridos amigos, miremos desde un contexto narrativo, es decir, lo que el versículo está queriéndonos decir dentro de la narración total de este capítulo 6 e incluso dentro del Evangelio de San Juan. Y luego también miremos el aspecto histórico. Primero es del signo que estamos pasando hacia el misterio. La multiplicación de los panes conduce ahora al gran discurso del pan de vida. Entonces, ya se llamita este gran discurso del pan de vida. Hizo la multiplicación de los panes. Vemos el aspecto concreto, el aspecto tangible, ya eso que ya lleva o caruji cuay, no atambay cuay, o apay cuay, ya lleva. Cuando ya ojoma veñan de yara pecueri, o cuasema mooba la ojoa, pero siempre el llegar a ser, decíamos, que significa en el lenguaje de San Juan madurez, ¿verdad? Llegar. ¿Cuándo llegaste hasta aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste a esta madurez? Quiere decir eso. Jesús eleva la mirada desde el pan material, decíamos, hacia el don eterno. Ya ando, pues está entonces simplemente en ese pan que él repartió, sino que o mañana un buribejina. Hoy potaña de yesa, cuaya yesa, peaya, este pan material que tenemos aquí es el pan de la vida eterna, es el don eterno, es la espiritualidad, es el darle sentido a nuestra propia vida. Está la palabra el me, ergaceste, no trabajen. Me ergaceste, no trabajen. No prohíbe el trabajo, sino que corrige el objetivo del esfuerzo humano. Corrige el objetivo del esfuerzo humano. Daí cuñamba apota ante apeñamba apowinte, ayepa, sino que darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Entonces, ergaceste quiere decir el trabajar. Ya yeyucáese, digo la gente. Yeyucáese, ¿verdad? O sea, darle sentido a lo que vos estás haciendo. Darle una plenitud de vida a lo que vos estás realizando. La realidad histórica de Galilea, en el sentido histórico, sabemos que la mayoría vivía del trabajo diario, es decir, de la pesca, de la agricultura, de los pequeños oficios. Upeya la oyecoacue.
el trabajo diario. Por lo tanto, ergáseste. Pero aquí decía me ergáseste. Es decir, no trabajen, no este trabajo cotidiano, sino que el trabajo superficial. El pan cotidiano era fruto del sacrificio, de la fatiga y de la incertidumbre. Sacrificio, fatiga, incertidumbre. Cada día Jesús no desprecia esa realidad, sino que enseña que el hombre necesita un alimento que ninguna cosecha puede producir. Ninguna cosecha puede producir. Entonces Jesús no está despreciando aquí esa realidad del trabajo. No, sino que nos está enseñando que el hombre necesita ese alimento que ninguna otra cosecha, es decir, ningún otro trabajo, ningún otro esfuerzo puede producir. El verdadero trabajo entonces es ese trabajo interior. El verdadero problema, ¿dónde está, queridos amigos? El peligro no es luego el trabajar mucho, sino que el peligro es vivir únicamente para lo perecedero. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Yo, queridos amigos, y lo digo de todo corazón, ¿verdad? Porque como sacerdote llego allá por la bautismo, primera comunión, el casamiento, unción de los enfermos, responso, y entonces, queridos amigos, por lo menos a mí me pasa eso, ¿verdad? En la vida, vos vas viendo cómo es nuestra vida. Este es nuestro tiempo, pero este es nuestro tiempo. Nosotros aquí, dentro de 50, 60, 70 años, ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestro tiempo. Y entonces, cuando tenemos este peligro de vivir simplemente por lo perecedero, quiere decir que nosotros no llegamos a desarrollar lo esencial, lo sustancial, lo fundamental de la vida nuestra. Entonces tenemos que entrar a eso, tenemos que procurar entender, saber de lo perecedero que nos está diciendo justamente que es la vida, teniendo esa realidad ahí, lo palpamos en nuestras manos. Entonces buscar algo que va más allá de lo perecedero. Eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Cristo purifica la intención del corazón. El trabajo debe conducir al encuentro con Dios. Todo trabajo debe conducirnos al encuentro con Dios. Crezcan, multiplíquense, dice por una parte, pero después dice, pongo todo en las manos de ustedes. Son ustedes quienes van a llevar adelante desde ahora la creación. Ven la bella potajina, ustedes tienen que mejorar el mundo. Yo les doy la materia prima, de Yara. Pero ¿cómo va a ver la materia prima? Entonces, ustedes tienen que conducir, tienen que hacer. Ese encuentro con Dios es lo esencial y lo fundamental. El trabajo te tiene que hacer darte cuenta de que detrás de esto está el trabajo de Dios, ¿verdad? La fuerza de Dios. La enseñanza narrativa, queridos amigos, es que del milagro visible tenemos que pasar al milagro invisible. Del milagro visible, del pan, de la multiplicación, ahora miremos un poco el milagro invisible. Por lo tanto, la multitud busca el pan recibido y Jesús ofrece el pan que permanece. La multitud se queda simplemente con ese pan que recibió. ¿Se satisfizo o pepe opa? No. Jesús mira y dice, no, tenemos que mirar más allá. Por lo tanto, la gran pregunta nuestra es, ¿dónde invertimos nuestras mejores fuerzas? ¿En lo pasajero o en lo eterno? Pregunta retórica. Cada uno lo va a responder. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Para realizar las obras de Dios. Interesante, ¿verdad? Aquí viene la pregunta esencial. ¿Qué debemos hacer para realizar? El hacer es lo que estamos subrayando, pero nos damos cuenta, queridos amigos, que miramos de un aspecto muy profundo, ¿verdad? Porque ahora, desde el aspecto cultural antropológico, las obras expresaban públicamente la fidelidad. Ahí está. Obra, fidelidad. Apea la gente, ella ya critica, ella la político fuera. Obra, signo de tu fidelidad. A prometer que allá por soy fiel. Pero atención, otra cosa le voy a decir. Porque hay muchos que hacen, entre comillas, vamos a decir, hacen. No, padre, pero yo prometí, dije que iba a haber un puente. Bueno, ahora ya por la puente. Pero ve puente dentro de un año, ya joa para llegar. ¿Entendiste? Entonces, derecha pues realmente la de prometer. Obras significa fidelidad. Fidelidad quiere decir, si ave co puente co oye ese o aleta 100 millones de guaraníes. AP 100 millones de guaraníes está en ese puente, está 100 millones. Eso quiere decir fidelidad. 100 millones está en ese puente. No es que 20 millones está en ese puente y ese 80 millones está en tu bolsillo, en tu vaina. Humiala y dice la obra y fidelidad. Y te dice bien, las obras expresan públicamente la fidelidad a Dios. Con versículo 4 es interesante, cuando ya le añade qué obras debemos realizar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y esto en la cultura judía, la relación con Dios era visible mediante la oración, la ley, el culto y la solidaridad. ¿Se dan cuenta? Antes del obrar, queridos amigos, está la oración, está la ley, está el culto y está la solidaridad. Mira, 4 elementos antes de que nosotros traigamos aquí el asfalto, antes de que nosotros traigamos aquí el puente, antes de que nosotros traigamos no sé qué empresa ave o producir. Antes de eso, ¿qué hay? Oración, antes de eso hay ley, antes de eso hay el culto y antes de eso hay solidaridad. La andere con opeande pupe, entonces y catunte mareñe pues no en bapo. Allá poca la puente, allá poca la ruta, allá poca cuanto ia. Allá va. ¿Por qué? Porque ahí entonces vamos a ver que van a expresar tus obras de que sos fiel a la oración, a la ley, al culto y a la solidaridad. ¡Qué espectacular, San Juan! 2000 años atrás, ellos ahí ya tengo este día en Maná, oye, pues, por lo tanto, la religión se verifica en la vida cotidiana. La religión, el religarte, porque es tu esencia y tu ontología. Upea la oye pero en la vida de todos los días, peña de ella ya poñe. La comunidad reconocía la fidelidad por sus obras. La comunidad reconocía la fidelidad por sus obras. Ahí está. Queridos amigos, hasta hoy nosotros reconocemos tu fidelidad, que no sos un mentiroso, que no sos un Pinocho. Entonces, por las obras. Pero vos hoy mandás a hacer, hoy llovió, mandaste guau, ahí, bache, cuera, hoy va, allá, haremos invertir guau la falta. O venía más y llega, ojo, baite llega. Entonces quiere decir que yo me doy cuenta que tus obras demuestran tu infidelidad. De ella, pues la ella, de mondá, de corrupto o lo que sea. El riesgo es el riesgo de una religiosidad exterior, ahí está. Ese es el famoso lala, ñañé en bareilla, pareí las cosas. Las prácticas religiosas se separan del corazón, cuando esas prácticas están fuera, se separan. Estos labios, dice, que alaban, pero su corazón está lejos de mí, se separan. Nuestras prácticas religiosas se convierten entonces simplemente en una costumbre, en un prestigio, en una apariencia. Pero entonces la cupi jaina, pirente mala obedad, pire cuereinte mala obedad. ¿Por qué? Porque lo esencial y lo fundamental de la justicia, de la solidaridad, de todo eso, de lo que significa la fidelidad absolutamente, ya no hay. Y pirente mala obedad. Lo visible puede ocultar una falta de verdad, puede ocultar esa falta, ¿verdad?, de la verdad, lo visible. Aquí entonces
está ocultando. ¿Por qué? Y porque no hay una verdadera conversión entonces. Eso que yo veo, eso es lo que está ocultando todo lo que vos en el fondo tenés. Esa falta de conversión verdadera, porque no cambiáis, y continúa lo mismo, la pareía llevan, la yaen. Jesús llama entonces a la autenticidad interior. Es la autenticidad del hombre. Por lo tanto, queridos amigos, la psicología del hacer suele sentirse más seguro el hombre realizando tareas que entregando plenamente su vida. Muchas veces no es más fácil, ¿verdad? Ser superficiales, el hacer. Pero no estamos entrando en lo esencial de la esencia del hombre. Es más fácil controlar una actividad que abandonar el corazón a Dios. Abandonar ese corazón nuestro a Dios. Es mucho más fácil, ¿verdad? Controlar una actividad todo superficial, pensante. Pero mirar nuestro corazón a ver cómo está trabajando y por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, qué es lo que estoy sintiendo. Porque cada uno de nosotros, queridos amigos, peña, pues tú me voy a poner ahí la oñandúa, qué es lo que desea, qué es lo que yo estoy deseando. Ahora va a haber una licitación. A ver, cuando habla de esa licitación, ¿qué te vino a tu cabeza? ¿Qué te vino a tu cabeza? ¿Cómo me voy a aprovechar? ¿Cuánto por ciento va a ser para mí? ¿Voy para Mondata? ¿Va a ir para Yapota? ¿Va a ir para Botadita? Haga nada más la licitación, haré como ave tanto correspondencia. Entonces, pean de las 6 purutas, pea las autas, las atas de bolsillo, ¿entiendes? Por eso dijimos, las obras, va de acuerdo con la fidelidad, dijimos, obras y fidelidad. Prometí 100 millones y aquí en este puente hay 100 millones de guaraníes, ¿entendiste? O tu ganancia, me llevé 95 millones o 90 millones. Pero ve 10 millones la de bolsillo. Pero ya digo al revés, 10 millones bebe a 90 la de bolsillo. Entonces la fidelidad, queridos amigos, es esencial y fundamental. Hay una pregunta decisiva, ¿verdad? Y el Evangelio invita a examinar la intención. Por eso le está diciendo. Hablo, palabra, licitación. ¿Qué pensaste? ¿Entendiste? ¿Buscamos cumplir verdaderamente normas o dejamos que Cristo transforme nuestro corazón? ¿O simplemente nos quedamos en normas? Las obras solo adquieren pleno valor cuando nacen del amor y de la fe. Pleno valor de las obras cuando nacen del amor y de la fe. Entonces, pleno valor, yo digo, esto yo hice en mi gobierno, este puente, esta ruta, nombre hoy. Tiene valor esa obra. ¿Sabes cuándo tiene valor esa obra? Que verdaderamente se hizo. Aquí te dice bien. Cuando nace del amor y de la fe. Pero si vos fuiste pocane y si vos, toda esa obra que hiciste hacer, simplemente, ¿por qué? Aquí hay una licitación de 100 millones de guaraníes. Ande veremos y 40 millones, AP 60 millones de bolsillo. AP entonces y ponande. Ese no nace del amor ni de la fe. Ese nace de tu egoísmo, totalmente lo contrario. Apea la ñandela, ña insistiana, ña moingue de coger, porque la gente pues aquí quiere mostrar, no, mira, se hizo. Pero pea cupepe, pe en su huevo, ñala, ñande yara ñande. ¿Cómo lo pensaste y cómo lo hiciste? Hay que pensarlo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 29. Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Y añade entonces San Juan capítulo 6, versículo 29. ¿Cuáles son algunas de las palabras claves, queridos amigos, que nos invitan aquí, ¿verdad?, a reflexionar y a profundizar este versículo 29. En primer lugar, la palabra tuto, es decir, esto. Esta es la obra, tuto, esta es la obra.
Es un pronombre demostrativo, demuestra, pea. Concentra toda la atención en una única realidad decisiva. Esta. Cuaja ejina. Es interesante, ¿verdad? En guaraní también nosotros, ¿verdad? Pea ejina, pía. Es un demostrativo, queridos amigos. Algo que nosotros señalamos. Entonces, por lo que oí la reyaude, da eila uperu vire yujutajina, ¿entendiste? Uperu vire jotareye por ecajina. No. Da ello veare jotareye por ecajandere. ¿Será que es esto? ¿Será que es aquello? No. Pea ine, pea. Peoña jina, pea, tuto, pea la griego vejina, tuto, ese es. Jesús entonces corrige la búsqueda de muchas obras, indicando obras no solamente así superficiales, corrige. ¿Y corrige cómo? Y yendo directamente a una obra, a la obra fundamental, tuto. Esta es la obra que Dios quiere, tuto. Upea jinalañan de yara hoy botada. El tuto, queridos amigos, indica para nosotros esa obra fundamental de parte del Señor, que nos pide, que nos llama y que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, es una corrección que está haciendo el Señor. Está corrigiendo. Porque ya llegué por acá en tantas obras pensando que ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Y mucha gente así también se divaga, ¿verdad? No, llego allá por Huila y Pona, llego allá por Pea, llego allá por Mía, llego a Mongarupe, Mitapea, me llego allá por Beteín Chocolatá, llego allá por Beteín Milanesea, llego Pea, llego a Moa, lleva. En obritas de aquí para allá. Esta es la obra fundamental. Ani de Mondá, ni de Yapó, ni de Corruto. Esta es la obra fundamental. Todo lo demás, entonces, es figuretti. Todo lo demás es relleno, ya es agüesa, y es simplemente porque queremos acallar nuestra conciencia de algo que posiblemente no está bien. Entonces, aquí encontramos algo esencial, ¿verdad? Exegéticamente señala que toda la vida cristiana debe edificarse sobre lo fundamental, sobre la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Y la prioridad es la fe en Jesucristo. La prioridad es justamente la construcción del reino de Dios. Y esa prioridad, si vamos a decir que es Jesucristo, eso quiere decir, ya es más justicia, esta mañana que está golpeada. Honestidad, esta mañana que está peada. Ritualidad, esta mañana que está golpeada. Es decir, todos estos elementos, queridos amigos, que se basan en la verdad, esa es la prioridad. Entonces, Anila reyedivaga. Pero yo, compadre, hago esto, yo, compadre, hago aquello, yo, compadre, hago yoco. Pero ¿dónde eres? Va a hablar de prioridad. La de prioridad en el fondo es seguir robando, seguir siendo corrupto, seguir sobrefacturando. Pero vale 100 millones, de Pepe y 80 millones, Angueremos y 20. Hago apata la puente dentro de 2 o 3 años. Apende asfalto de moya, pues ya de. O que y mía ya ahora japama y la, etcétera. Y así muchas otras cosas, ¿entiendes? Si pensamos ahí cosas muy reales y concretas que nosotros vivimos lastimosamente en medio de nuestra comunidad, ¿verdad? Y que no es cosa de hoy, no más, sino que quiere decir que hay toda una estructura ya. Esta es una estructura que le llama la palabra de Dios y los documentos de la iglesia. Esta es una estructura de pecado, le llama. Estructura de pecado. La verdadera religión comienza poniendo el corazón en el centro correcto. La verdadera religión comienza poniendo el corazón en el centro correcto. Queridos amigos, duele muchas veces, ¿verdad? Yo cuántas veces voy al hospital y me dice, padre, me tengo que operar del corazón, gente. Y claro, te duele, ¿verdad? Saber que te van a partir ahí. Cururuya, te van a abrir ahí a la mitad y te van a sacar y esto y que aquello. Corazón abierto te llama, ¿verdad? Pero sabemos, queridos amigos, que ese es el corazón, ese es el centro, ese es lo correcto, es la única manera, ¿entiendes? Así la molle peñante. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el pistehuete, que crean, que confíen, que se adhieran. Pistehuete, esta es la única obra
¿verdad? El tuto pistehuete. Procede de la raíz pis, el pist, relacionada con la fe, confianza, fidelidad, adhesión. Fidelidad, confianza, adhesión. Creer entonces significa entregar toda la vida al enviado del Padre, porque creo en lo que me dice, confío, entrego toda mi vida a quien al enviado de Dios Padre. Entonces es pistehuete, confío en Él, confío en su palabra, confío en su evangelio, en síntesis. Desde la teología, la fe viva nunca permanece estéril. Produce caridad, produce obediencia y buenas obras. La fe, queridos amigos, verdaderamente es una fe viva. Y esta es la teología nuestra, ¿verdad? Es nuestra teología. Porque si hay fe viva, si nuestra fe está viva, siempre tiene que producir caridad o producir maldad. Porque allí esa cuata, allí esa peata, se mandó a más lleva pese abuela la y ya veina hasta añandumi ña fulana. Eso quiere decir que es una fe viva, que ella sentía algo ante la enfermedad de esa persona, su amiga, su vecina. Hasta añandumi. Hasta ikuamimba, epa oikoteveña fulana. Esa es la caridad, ¿entiendes? Y esa es la fe viva, ¿entiendes? Pistehuete, creo, me adhiero. Y entonces nos adherimos a la propuesta del Evangelio. Pero yo invento mi religión y yo digo, no, lo que yo quiero es ser un rico aquí, a pesar de que yo tenga que robar, etc. Eso pues es maquiavelismo, eso no es Evangelio. Porque yo quiero llegar a un objetivo, quiero ser rico. A mí no me interesa el medio como yo llegue a ser rico. Si le tengo que robar al Estado, le tengo que robar a quien sea, si tengo que robarle al pobre, si tengo que sobreponerme con el poder o lo que sea, ¿entienden? Entonces yo lo voy a hacer. Entonces ese no es el Evangelio, ese no es el Evangelio de Jesucristo, ¿entienden? Entonces por eso nuestra fe viva en Jesucristo nunca después va a permanecer estéril, sino que siempre se va a ver en los frutos de la caridad, de las buenas obras. Las obras, queridos amigos, no compran la salvación, eso sabemos, no compran, sino que las obras son fruto visible de que de tu conversión, de esa gracia que hemos recibido de Dios, porque creemos y nos adherimos en el Señor. Fruto visible, fe y obras. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 30. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Queridos amigos, desde un aspecto del estudio bíblico, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 30? Primero, no todo el que contempla un signo llega a comprender su verdadero significado. Porque aquí justamente lleva la multiplicación de los panes. Pero sin embargo, no todo signo, queridos amigos, llega a comprender su verdadero significado. El verdadero significado requiere siempre una mirada iluminada con el corazón. Mirada aquí bien iluminada por el corazón, la fuerza y la gracia de Dios. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la multitud exige una nueva prueba porque todavía no ha permitido que el primer signo transforme su manera de vivir. Su manera de vivir. La multitud es la que exige una nueva prueba. A ver, entonces, porque todavía no ha permitido que ese primer signo transforme su manera de vivir. La ñandilla es llano, ese primer signo de Jesús ya nos impacta y nosotros
hacemos ya ese camino de conversión, evidentemente que no vamos a necesitar de un segundo signo o de un tercer signo. ¿Por qué? Y porque ese signo ya es el que transforma mi manera de vivir. Pero la ñandé, ña mañana ese ando poco y andereje, no nos cambia, no nos transforma nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir. Evidentemente, queridos amigos, que siempre vamos a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo pruebas y más pruebas. Una tercera enseñanza es que el ser humano puede esconder su falta de decisión detrás de una búsqueda interminable de evidencias, posponiendo la respuesta a Dios. Entonces, lo que estamos haciendo, pidiendo signo, pido y signo, en el fondo, estoy queriendo esconder mi falta de decisión. Mi falta de decisión por la persona de Jesucristo. Mi falta de decisión para decir, esto es lo que el Señor quiere. Mi falta de decisión, que al final de cuentas, a pesar de interminables evidencias, nosotros proponemos y posponemos sobre todo. ¿Qué cosa? Y esa respuesta del Señor. Y bueno, esa es la relación, ¿verdad? Le hago, y abuela, oye requerido, y abuela, oye requerido. Bueno, queridos amigos, y así también un poco nosotros. Pero en el fondo, lo que pasa es que estamos posponiendo. Ya, ¿Pero por qué? Porque el Señor nos pide, quiere que exista el cambio. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, y es que como cristianos reconocemos el valor de los signos. Todo cristiano, queridos amigos, pero por esencia ya de ser seguidores de Cristo, cristianismo, Cristo, el valor de los signos siempre es reconocido. El cristiano siempre reconoce el valor de los signos. Si no reconocemos los signos, queridos amigos, así de sencillo, no somos cristianos. Si no llegamos a intuir, a conocer ese signo que Dios nos está presentando, quiere decir que nosotros no estamos haciendo un camino de vida cristiana, porque nadie entendéis los signos, ya pues está, en cosas superficiales. Enseña que estos signos deben conducir al encuentro con Cristo, nunca sustituir la conversión. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que los signos sí o sí, por eso decíamos, la naña entendéis no los signos? Entonces, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos? Porque es el signo el que nos lleva hacia Jesucristo. Estaba un ciego de nacimiento y Jesús le devuelve la vista. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ese es un signo, pero para decir que vos, que sos ciego de nacimiento, estás llamado a abrir los ojos. Y que sea de nacimiento es para decir, queridos amigos, que no es un ciego que ahí nomás se hizo de ciego o que en ese momento nomás le vino la ceguera. No, todos estos elementos son simbólicos muy importantes. Entonces nos tiene que llevar a un encuentro profundo con Jesucristo. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que el Evangelio recuerda que Dios ya ha hablado muchas veces mediante sus obras. Dios ya ha hablado muchísimas veces mediante su obra. La cuestión decisiva no es si faltan signos, sino si estamos dispuestos a obedecer la verdad que ya hemos recibido. ¿Obedecemos o no obedecemos la simbología, la enseñanza, la pedagogía de ese signo? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a seguir? Si te dice que sos ciego, Jesús te curó, Jesús le curó al ciego, quiere decir que vos sos ciego. Ahora, ¿estamos dispuestos a entender nuestra propia ceguera? Sordo. Jesús mete, escupe, hace lodo, lo que sea, y efetá. Entonces, o sordo y mudo, ¿verdad? Entonces, ese milagro es el signo que te está diciendo que vos sos sordo, yo soy sordo,
Entonces tengo que cambiar. Por lo tanto, la cuestión decisiva no es si faltan signos, sino si estamos dispuestos verdaderamente a obedecer, a entender la verdad que ya hemos recibido de parte del Señor. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.